La creación de la experiencia. Texto escogido número 9. Interacciones entre perceptos y descriptos. Es un hecho bien conocido que hay interacciones recíprocas entre los perceptos y los descriptos. Las operaciones perceptuales, acuidad, detalle, discriminación, están íntimamente relacionadas con el desarrollo del lenguaje, y el lenguaje se desarrolla como producto de las operaciones perceptuales. La existencia de esas interacciones recíprocas supone que las operaciones fisiológicas responsables de la aparición de los descriptos, patrones compuestos y circuitos de convergencia, pueden cambiar el estado fisiológico de las poblaciones de neuronas responsables de la aparición de los perceptos. Una dirección de esas interacciones recíprocas percepto-descripto ya ha sido discutida. La relación opuesta descripto-percepto solo ha sido analizada respecto a la imaginación, aprendizaje y procesos de recuperación. Sin embargo, aún no ha sido discutida la capacidad de un descripto de cambiar un percepto. Hablemos de esas operaciones. La identificación de un objeto estímulo suele llevar algún tiempo, incluso si el objeto es familiar. Esa identificación no es instantánea. Algunos resultados experimentales indican que ese tiempo es de unos cientos de milisegundos. Si en los primeros cientos de milisegundos la información aferente puede originar un patrón compuesto, durante el tiempo restante esos patrones pueden modificar el estado de activación de las neuronas y acompasar de esa forma la representación del objeto estímulo. Los detalles de esta interacción aún no son bien conocidos, pero posiblemente suponen la potenciación de los patrones y la inhibición de los elementos representacionales de forma que el objeto estímulo externo los halle con un estado de excitabilidad cambiado y con una disponibilidad hacia la excitación diferente. Este cambio, que puede suceder tras los primeros cientos de milisegundos transcurridos desde la presentación del objeto estímulo, y es ese el tiempo necesario para que surja un patrón compuesto que cambie el percepto evocado por el objeto estímulo aún presente. Como conclusión, la manipulación unitaria y abstracta de la información perceptual y motora se relaciona con la activación de patrones compuestos. Las interacciones entre esos patrones son la base de los fenómenos complejos tales como el aprendizaje, la unificación abstracta de los perceptos, descriptos y órdenes motoras, y posiblemente el desarrollo y las características del yo. Fisiología y naturaleza de los procesos neuronales. Cuando discutimos la actividad de los circuitos de convergencia, afirmé que su operación fundamental consistía en la inclusión y la reducción de vastas activaciones neuronales dispersas en un patrón neuronal. Hablé entonces sobre la selección y extracción de características comunes como los procesos que permiten la reducción de información en los circuitos de convergencia, y señalé que las palabras y los descriptos eran los productos de esas operaciones.
Si consideramos los descriptos como una forma abstracta de manejar la información perceptual, podemos suponer que todas las transformaciones abstractas de la información están relacionadas con la reducción de los patrones y que son la continuación de los procesos asociados con la actividad de los circuitos de convergencia. En este capítulo consideraremos con más detalle la actividad de esos circuitos de convergencia, llegando a afirmar que el yo es el proceso de abstracción definitivo, el que no puede ser reducido porque en su seno tiene lugar la reducción final de la información. Programas mínimos y algoritmos. Definamos el concepto de algoritmo con un ejemplo de Chaitin, que dice así. Suponga que tiene un amigo que está visitando un planeta de otra galaxia y quiere mandarle un telegrama y es muy caro. Él olvidó llevar consigo sus tablas de funciones trigonométricas y le pide a usted que se las consiga. Usted podría traducir los números al código adecuado, tal como los números binarios, y transmitírselas directamente, pero incluso las tablas más modestas de 6 funciones tienen varios miles de dígitos, por lo que el costo sería muy elevado. Una forma mucho más barata de enviarle la misma información sería transmitirle las instrucciones para que él pudiera calcular las tablas a partir de las fórmulas trigonométricas, tal como la ecuación de Euler que dice e elevado a la ix, que es igual coseno de x más y seno de x. Este mensaje sería relativamente breve, aunque en él se encuentra toda la información contenida, incluso en las mayores tablas. Un algoritmo es precisamente un mensaje similar a la ecuación de Euler. Es un conjunto de instrucciones o programa que contiene las reglas precisas para reconstruir una cantidad enorme de información. La complejidad y la especialización de la información puede medirse en relación directa con el número de instrucciones contenidas en el algoritmo. Si el programa que contiene el algoritmo es muy complejo, también es muy compleja la información que se puede reconstruir a partir del mismo. Obviamente, el algoritmo es algo diferente de la información que reduce. Podemos pensar en el algoritmo como una propiedad emergente en el sentido de que es una abstracción de los datos de que procede. La afirmación que no puede reducirse a un algoritmo es en sí misma un algoritmo. Es imposible reducir un algoritmo a otro si éste es el mínimo. Un programa mínimo es un algoritmo que no puede ser reducido a otro porque, al mismo tiempo, contiene la información necesaria para reconstruir la información original. Circuitos de convergencia y algoritmos. La reducción de la información que llevan a cabo los circuitos de convergencia del cerebro son algoritmos neuronales. En los primeros pasos de manipulación de la información sensorial aferente, los algoritmos no son programas mínimos, aunque representan un conjunto de mensajes que contienen en forma reducida grandes cantidades de información. Aún pueden ser reducidos a otros algoritmos. Estos nuevos algoritmos son parte de un programa de inclusión. Para clarificar esta idea, tomemos de nuevo el ejemplo de Chaitin. En el cerebro del amigo planetario, la ecuación de Euler
basta para reconstruir las tablas trigonométricas. Al mismo tiempo, la ecuación de Euler, como algoritmo que es, forma parte de una inclusión, esto es, de las matemáticas con todos sus procesos y fórmulas. La operación de las células simples, complejas e hipercomplejas son otro ejemplo. Los descriptos como algoritmo. Una palabra es un algoritmo de un percepto. O hablando más ampliamente, un descripto es un algoritmo de un percepto. Un pintor puede reconstruir una cara cuando escucha el nombre de la persona a que pertenece. Dicho de otra forma, la palabra actúa un conjunto de instrucciones que permiten la reconstrucción de la información perceptual. Lo mismo sucede durante los procesos de imaginación y de recuperación de la información aprendida. Circuitos de divergencia y algoritmos. En los capítulos anteriores hemos postulado que la recuperación de una porción de información es el resultado de la activación de algunas estructuras polisensoriales de alta convergencia, que cuando son específicamente activadas por un medio de un patrón especial, abren los circuitos de divergencia. Este patrón neuronal especial tiene que ser un algoritmo que contenga las instrucciones necesarias para activar los circuitos de divergencia. Algunos ejemplos de esos procesos son la reconstrucción de imágenes cuando se estimulan eléctricamente algunos puntos de la corteza temporal en pacientes que están siendo sometidos a intervenciones quirúrgicas o durante una crisis epiléptica temporal. Pruebas experimentales de la existencia de algoritmos neuronales. Uno de los aspectos más interesantes del tema que estamos tratando es que puede ser sometido a control experimental. Se pueden realizar al menos dos tipos diferentes de experimento, uno de los cuales consiste en registrar los patrones neuronales de células simples y complejas de orden inferior y células hipercomplejas de orden superior durante la presentación de estímulos visuales para ver si el patrón obtenido de esas últimas células contiene, en forma de algoritmo, los patrones de una célula simple. El otro consiste en estimular las poblaciones neuronales de células polisensoriales y de células simples, complejas e hipercomplejas con los mismos patrones registrados para averiguar si esta estimulación es suficiente para que un animal realice algún comportamiento previamente asociado a un estímulo visual específico. En este sentido, Rifkol y yo realizamos un experimento en el que enseñamos a gatos a responder a dos estímulos condicionados con dos tipos de conductas diferentes: pulsar una palanca hacia la derecha o hacia la izquierda. Se registraban los potenciales provocados por ambos estímulos en estructuras polisensoriales tales como el núcleo talámico inespecífico, el núcleo caudado y la corteza frontal, y posteriormente se estimulaban esas estructuras con ondas eléctricas que se parecían morfológicamente a los potenciales específicos provocados. En algunos gatos resultó posible estimular directamente uno de los dos tipos de comportamiento, aunque esta evidencia no fue concluyente. Indicó que la información manejada en una estructura polisensorial altamente convergente puede afectar y activar
una reacción compleja en el animal. Hay diferentes niveles de realidad, cada uno de los cuales difiere en su capacidad de algoritmizar la información. En una serie algorítmica como la que posiblemente acompaña a la actividad de los circuitos de convergencia, la información que no esté relacionada en uno de los niveles lo estará en el siguiente. Como la conciencia se caracteriza por operaciones en las que se extraen relaciones entre las partes de la información, la naturaleza algorítmica de los procesos neuronales comparte una organización y una dinámica comunes con la activación de la conciencia. Es más, desde los tiempos de Buda se ha empleado una técnica para la expansión de la conciencia que consiste en el desarrollo de la capacidad de la autoalusión. Esta técnica supone la observación del propio yo en el presente, integrando la totalidad del yo en las observaciones. Esta totalidad se logra incorporando sus elementos a un nuevo todo que a su vez se observa. Esta técnica contemplativa autoalusiva es de hecho un desarrollo algorítmico. Buda la enseñó en un famoso discurso conocido como el Maha Satipatthana Sutta, que quiere decir el establecimiento de la conciencia. Buda consideraba esta técnica como la mejor para conseguir la plenitud del ser. La introducción, Udeso, del Satipatthana Sutta dice: esto he oído. En un tiempo, el ungido vivía en la comarca de los Kurus, en la aldea llamada Kammasadhamma. Allí el ungido se dirigió a los bhikkhus, o sea, a los monjes, hablándoles de esta forma: bhikkhus. Y ellos le respondieron: Venerable Señor. El ungido les habló entonces así: esta es la única senda, oh bhikkhus, para la purificación de los seres, para ir más allá del pesar y de los lamentos, para que se extingan el dolor y el sufrimiento, para caminar por la senda de la verdad, para la realización del Nibbana. Esto es los 4 pilares de la atención. ¿Cuáles son? Son así, oh bhikkhus. Un bhikkhu medita ardientemente con comprensión cuidadosa y correcta conciencia, observando el cuerpo en el cuerpo, eliminando el ansia y la pesadumbre de este mundo de mente y materia. Medita ardientemente, con comprensión cuidadosa y correcta conciencia, observando los sentimientos en los sentimientos, eliminando el ansia y la pesadumbre de este mundo de mente y materia. Medita ardientemente, con comprensión cuidadosa y correcta conciencia, observando la mente en la mente, eliminando el ansia y la pesadumbre de este mundo de mente y materia. Medita ardientemente con comprensión cuidadosa y correcta conciencia, observando el Dhamma en Dhamma, eliminando el ansia y la pesadumbre de este mundo de mente y materia. Este hermoso ejemplo es una técnica algorítmica de hace al menos 2500 años.
Su base es la suposición de que el observador es el que unifica la información y actúa por consiguiente como uno de los más potentes mecanismos de inclusión. En capítulos posteriores analizaremos con más detalles la importancia y las operaciones del observador y su relación con los procesos algorítmicos. Continuará.